el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ruega por nosotros. Santos Padres de la Iglesia, rueguen por nosotros. Queridos amigos de Buscando el Catolicismo, bienvenidos a un nuevo video de la serie sobre el liberalismo católico, entre comillas, porque el liberalismo no puede ser católico. Pero estamos investigando qué es el liberalismo y estamos investigando las raíces del modernismo que hoy afecta a la Iglesia. Esencialmente considero yo que es el problema fundamental de la Iglesia católica de hoy. Entonces queremos estudiar las encíclicas de los sumos pontífices sobre el tema del liberalismo, del modernismo, del progresismo, etc. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la encíclica Quanta Cura. Ya hemos visto algunos documentos, ya hemos visto Mirari Vos de Gregorio XVI. Hoy vamos a ver Quanta Cura, ¿sí? Y el sílabus de errores. Pío IX, ¿sí? Pasamos por Gregorio XVI, ahora toca Pío IX, el magisterio de Pío IX, 8 de diciembre de 1864, encíclica Quanta Cura y Sílabus. Vamos a hacer una lectura con comentario. Primero hay una nota del cardenal Antonelli del 8 de diciembre de 1864, que dice así, es como una introducción al documento. En la descripción del video voy a poner esta fuente, ¿no? Dice: muy ilustre y reverendo señor, nuestro Santísimo Señor Pío IX, Pontífice Máximo, no ha cesado nunca, movido de su grande solicitud por la salud de las almas y por la pureza de la doctrina, de proscribir y condenar desde los primeros días de su pontificado los principales errores y las falsas doctrinas que corren particularmente en nuestros miserables tiempos, así en sus cartas encíclicas y alocuciones consistoriales, como en otras cartas apostólicas dadas al intento. Pero pudiendo tal vez ocurrir que todos estos actos pontificios no lleguen a noticia de cada uno de los reverendos obispos, determinó su santidad que se compilase un sílabo, el sílabus, de los mismos errores, para ser comunicado a todos los obispos del mundo católico, a fin de que los mismos prelados tuviesen a la vista todos los errores y perniciosas doctrinas reprobados y condenados por su santidad. Previniéndome luego a mí que hiciese que este sílabo impreso fuese remitido a vuestra reverencia al propio tiempo y ocasión, en que el mismo Pontífice Máximo, movido de su gran solicitud por la salud y bien de la Iglesia Católica y de toda la grey del Señor divinamente confiada a su cuidado, creyó deber escribir una carta encíclica a todos los obispos católicos. Para cumplir, por tanto, como es debido, con toda diligencia y rendimiento las órdenes del Sumo Pontífice, remito a vuestra reverencia el mismo sílabo junto con esta carta, aprovechando la presente coyuntura para daros testimonio de los sentimientos de mi gran reverencia y adhesión, y repetirme, besando humildemente su mano, por su muy humilde y afectísimo siervo, Cardenal Antonelli. Bien, aquí viene entonces a continuación la encíclica de nuestro Santísimo Padre Pío IX a todos nuestros venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos y obispos que están en gracia y comunión con la sede apostólica. Entonces este documento está dirigido a los obispos, a los miembros del colegio episcopal, porque dice los que están en gracia y comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos, salud y apostólica bendición. Con cuánto cuidado y vigilancia los romanos pontífices, nuestros predecesores, cumpliendo con el oficio que le fue dado del mismo Cristo Señor en la persona del muy bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, y con el cargo que les puso de apacentar los corderos y las ovejas, no han cesado jamás de nutrir diligentemente a toda la grey del Señor con las palabras de la fe y de imbuirla de la doctrina saludable y de apartarla de los pastos venenosos. Es cosa a todos y muy singularmente a vosotros, venerables hermanos, bien clara y patente. Y a la verdad, los ya dichos predecesores nuestros que tan a pecho tomaron en todo tiempo el defender y vindicar con la augusta religión católica los fueros de la verdad y de la justicia, solícitos por extremo de la salud de las almas, en ninguna cosa pusieron más empeño que en patentizar y condenar en sus epístolas y constituciones todas las herejías y errores que, oponiéndose a nuestra divina fe, a la doctrina de la Iglesia Católica, a la honestidad de las costumbres y a la salud eterna de los hombres, han levantado a menudo grandes tempestades y cubierto de luto a la República cristiana y civil. Por lo cual, los mismos predecesores nuestros se han opuesto constantemente con apostólica firmeza a las nefandas maquinaciones de los hombres inicuos que, arrojando la espuma de sus confusiones, semejantes a las olas del mar tempestuoso, y prometiendo libertad, siendo ellos como son esclavos de la corrupción, han intentado con sus opiniones falaces y perniciosísimos escritos transformar los fundamentos de la religión católica y de la sociedad civil, acabar con toda virtud y justicia,
depravar los corazones y los entendimientos, apartar de la recta disciplina moral a las personas incautas y muy especialmente a la inexperta juventud, y corromperla miserablemente y hacer porque caiga en los lazos del error y arrancarla por último del gremio de la Iglesia Católica. Amén a Pío IX. ¡Qué claridad! Bendito sea Dios por esta encíclica. Bien sabéis asimismo vosotros, venerables hermanos, que en el punto mismo que por escondido designio de la divina providencia y sin merecimiento alguno de nuestra parte, fuimos sublimados a esta cátedra de Pedro, como viésemos con sumo dolor de nuestro corazón la horrible tempestad excitada por tan perversas opiniones y los daños gravísimos nunca bastante deplorados, que de tan grande cúmulo de errores se derivan y caen sobre el pueblo cristiano, ejercitando el oficio de nuestro apostólico ministerio y siguiendo las ilustres huellas de nuestros predecesores, levantamos nuestra voz y en muchas encíclicas y en alocuciones pronunciadas en el consistorio y en otras letras apostólicas que hemos publicado, hemos condenado los principales errores de esta nuestra triste edad, hemos procurado excitar vuestra eximia vigilancia episcopal y una vez y otra vez hemos amonestado con todo nuestro poder y exhortado a todos nuestros muy amados, los hijos de la Iglesia Católica, a que abominasen y huyesen enteramente horrorizados del contagio de tan cruel pestilencia. Permiso. Aclaro, esta encíclica es 1864, ¿sí? O sea, hace casi 150 años. Más principalmente nuestra primera encíclica, escrita a vosotros el día 9 de noviembre del año 1846, y en las dos alocuciones pronunciadas por nosotros en el consistorio, la primera el día 9 de diciembre del año 1854 y la otra el 9 de junio de 1862, condenamos los monstruosos delirios de las opiniones que principalmente en esta nuestra época, con grandísimo daño de las almas y detrimento de la misma sociedad, dominan, las cuales se oponen no solo a la Iglesia Católica y su saludable doctrina y venerandos derechos, pero también a la ley natural, grabada por Dios en todos los corazones, y son la fuente de donde se derivan casi todos los demás errores. Aunque no hayamos pues dejado de proscribir y reprobar muchas veces los principales errores de este jaez, sin embargo, la salud de las almas encomendadas por Dios a nuestro cuidado y el bien de la misma sociedad humana piden absolutamente que de nuevo excitemos vuestra pastoral solicitud para destruir otras dañadas opiniones que de los mismos errores como de sus propias fuentes se originan, las cuales opiniones falsas y perversas son tanto más abominables cuanto miran principalmente a que sea impedida y removida aquella fuerza saludable que la Iglesia Católica, por institución y mandamiento de su divino autor, debe ejercitar libremente hasta la consumación de los siglos, no menos sobre cada hombre en particular que sobre las naciones, los pueblos y sus príncipes supremos, y por cuanto, asimismo, conspiran a que desaparezca aquella mutua sociedad y concordia entre el sacerdocio y el imperio, que fue siempre fausta y saludable tanto a la república cristiana como a la civil. Aquí está refiriéndose a la separación de Estado e Iglesia, ¿sí? Por supuesto está en desacuerdo. Y cita a Gregorio XVI en Mirar y Vos, que es lo que ya vimos del 15 de agosto de 1832. Pues sabéis muy bien, venerables hermanos, se hallan no pocos que aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio que llaman del naturalismo, se atreven a enseñar que el mejor orden de la sociedad pública y el progreso civil exigen absolutamente que la sociedad humana se constituya y gobierne sin relación alguna a la religión, como si ellas no existiesen, o al menos sin hacer alguna diferencia entre la religión verdadera y las falsas. O sea, contra el indiferentismo también. Y contra la doctrina de las sagradas letras de la Iglesia y de los santos padres no dudan afirmar que es la mejor la condición de aquella sociedad en que no se le reconoce al imperante o soberano derecho ni obligación de reprimir con penas a los infractores de la religión católica, sino en cuanto lo pida la paz pública. Aquí está condenando una especie de libertad religiosa, ¿sí? De nuevo afirmamos la polémica con el documento del Vaticano II, Dignitatis Humanae, que parece contradecir esta doctrina preconciliar que ya había aparecido en Mirar y Vos en Gregorio XVI y vuelve a aparecer aquí en Pío IX, ¿sí? Habrá que dedicar más videos a la polémica de la libertad religiosa, si hay continuidad o si hay ruptura, ¿sí? Y cuáles son las implicancias teológicas e históricas de tal polémica, ¿sí? Bien, con cuya idea totalmente falsa del gobierno social no temen fomentar aquella errónea opinión sumamente funesta a la Iglesia Católica y a la salud de las almas llamada delirio por nuestro predecesor Gregorio XVI de gloriosa memoria en la misma encíclica Mirari, a saber, de nuevo,
vamos ahí, es el tema de la libertad religiosa. Dice, a saber, cita, que la libertad de conciencia y cultos es un derecho propio de todo hombre, derecho que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tienen derecho a la libertad omnímoda de manifestar y declarar públicamente y sin rebozo sus conceptos, sean cuales fueren, ya de palabra o por impresos o de otro modo, sin trabas ningunas por parte de la autoridad eclesiástica o civil. Fin de cita, esto era Gregorio XVI. ¿Sí? O sea, lo que está condenando es que el hombre tiene derecho a la libertad omnímoda de manifestar y declarar públicamente sus conceptos, cualquiera fueren, de palabra, sin partes ni sin trabas de la autoridad eclesiástica o civil. ¿Sí? También acá decía que condena la proposición de que es mejor la condición de aquella sociedad en que no se le reconoce al imperante o soberano derecho ni obligación de reprimir con penas a los infractores de la religión católica, sino en cuanto lo pida la paz pública. ¿Sí? Eso también estaba condenado, de manera que vemos que hay una fuerte condena de la libertad religiosa o de la libertad de conciencia o libertad de culto. ¿Sí? Habría que profundizar más a qué se refieren exactamente estos papas con esa condenación. ¿Sí? Eso no está tan explicado, a mi juicio, pero bueno, se ven algunos principios, ¿no? Se ven algunos principios. Y por supuesto esto hay que resolver en el Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, y ver cómo se resuelve el problema, porque a simple vista uno lee Dignitatis Humanae y parece decir lo contrario a esto, ¿sí? Pero cuando esto afirman temerariamente, dice Pío IX, no piensan ni consideran que predican la libertad de la perdición. San Agustín, epístola 105 al 100, dice al punto 166. Y que, según San León, si se deja a la humana persuasión entera libertad de disputar, nunca faltará quien se oponga a la verdad y ponga su confianza en la locuacidad de la humana sabiduría, debiendo por el contrario conocer por la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo cuán obligada está a evitar esta dañosísima vanidad la fe y la sabiduría cristiana. San León, epístola 164. ¿Sí? Lo que está clarísimo aquí es que lo que se condena y lo que sigue condenando la Iglesia es que el hombre tenga un derecho natural al error. ¿Sí? Que el hombre tenga un derecho natural al error. Eso está condenado por la Iglesia, incluso por el Vaticano II. ¿Sí? Muchas veces eso no se tiene en cuenta. En documentos magisteriales, postconciliares también se aclara que la libertad religiosa proclamada en el concilio no es libertad al error. ¿Sí? Bien, por ahora decimos eso nada más. Sigue diciendo Pío IX, y porque luego en el punto que es desterrada de la sociedad civil la religión y repudiada la doctrina y autoridad de la divina revelación, queda oscurecida y aún perdida hasta la misma legítima noción de justicia y del humano derecho, y en lugar de la verdadera justicia y derecho legítimo, se sustituye la fuerza material. Vese por aquí claramente que, movidos de tamaño error, algunos, despreciando y dejando totalmente a un lado los certísimos principios de la sana razón, se atreven a proclamar que la voluntad del pueblo manifestada por la opinión pública, que dicen, o por de otro modo, constituye la suprema ley independiente de todo derecho divino y humano, y que en el orden público los hechos consumados, por la sola consideración de haber sido consumados, tienen fuerza de derecho. ¿Sí? Mas, ¿quién no ve y siente claramente que la sociedad humana, libre de los vínculos de la religión y de la verdadera justicia, no puede proponerse otro objeto que adquirir y acumular riquezas, ni seguir en sus acciones otra ley que el indómito apetito de servir a sus propios placeres y comodidades? Por estos motivos, semejantes hombres persiguen con encarnizado odio a los instintos religiosos, aunque sumamente beneméritos, de la república cristiana, civil y literaria, y neciamente vociferan que tales institutos no tienen razón alguna legítima de existir, y con esto aprueban con aplauso las calumnias y ficciones de los herejes, pues como enseñaba sapientísimamente nuestro predecesor Pío VI de gloriosa memoria, cito, la abolición de los regulares daña al estado de la pública profesión de los consejos evangélicos, injuria un modo de vivir recomendado en la Iglesia como conforme a la doctrina apostólica y ofende injuriosamente a los mismos insignes fundadores, a quienes veneramos sobre los altares, los cuales, no inspirados sino de Dios, establecieron estas sociedades. Fin de cita de Pío VI.
Y sigue diciendo Pío IX, y también dicen impíamente que deben quitarse a los ciudadanos y a la Iglesia la facultad de dar públicamente limosna movidos de la caridad cristiana, y que debe abolirse la ley que prohíbe en ciertos días las obras serviles para dar culto a Dios, dando falacísimamente por pretexto que la mencionada facultad y ley se oponen a los principios de la mejor economía pública. Y no contentos con apartar la religión de la pública sociedad, quieren quitarla aún a las mismas familias particulares, pues enseñando y profesando el funestísimo error del comunismo y socialismo, afirman que la sociedad doméstica toma solamente del derecho civil toda la razón de su existencia, y por tanto que solamente de la ley civil dimanan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos, y principalmente el de cuidar de su instrucción y educación, ¿sí? Aquí vemos una clara condena del comunismo y el socialismo. Sigue diciendo Pío IX, con cuyas opiniones y maquinaciones impías intentan principalmente estos hombres falacísimos que sea eliminada totalmente de la instrucción y educación de la juventud la saludable doctrina e influjo de la Iglesia Católica, para que así queden miserablemente aficionados y depravados con toda clase de errores y vicios los tiernos y flexibles corazones de los jóvenes. Pues todos los que han intentado perturbar la República Sagrada o Civil, derribar el orden de la sociedad rectamente establecido, y destruir todos los derechos divinos y humanos, han dirigido siempre, como lo indicamos antes, todos sus nefandos proyectos, conatos y esfuerzos a engañar y corromper principalmente a la incauta juventud, y toda su esperanza la han colocado en la perversión y depravación de la misma juventud. Esto hace acordar la profecía de Nuestro Señor Buen Suceso de Ecuador, que dice que el siglo XX, igual estos periodos del siglo XX, va a haber una gran corrupción de la juventud, ¿no? Por lo cual jamás cesan de perseguir y calumniar por todos los medios más abominables a uno y otro clero, del cual, como prueban los testimonios más brillantes de la historia, han redundado tan grandes provechos a la República Cristiana, civil y literaria, y propalan que debe ser separado de todo cuidado y oficio de instruir y educar a la juventud, el mismo clero, como enemigo del verdadero progreso de la ciencia y de la civilización. Pero otros, renovando los perversos y tantas veces condenados errores de los novadores, se atreven con insigne impudencia a sujetar al arbitrio de la potestad civil la suprema autoridad de la Iglesia y de esta sede apostólica, concedida a ella por Cristo Señor nuestro, y a negar todos los derechos de la misma Iglesia y Santa Sede sobre aquellas cosas que pertenecen al orden exterior. Pues no se avergüenzan de afirmar que las leyes de la Iglesia no obligan en conciencia sino cuando son promulgadas por la potestad civil, que los actos y decretos de los romanos pontífices pertenecientes a la religión y a la Iglesia necesitan de la sanción y aprobación, o al menos del ascenso de la potestad civil, que las constituciones apostólicas, por las que se condenan las sociedades secretas, exíjanse en ellas o no juramento de guardar secreto, y sus secuaces y fautores son anatematizados, no tienen alguna fuerza en aquellos países donde son toleradas por el gobierno civil semejantes sociedades. Aquí cita a algunos papas previos a él, ¿no? Que la excomunión fulminada por el Concilio Tridentino y por los romanos pontífices contra aquellos que invaden y usurpan los derechos y posesiones de la Iglesia se funda en la confusión del orden espiritual con el civil y político, solo con el fin de conseguir los bienes mundanos, que la Iglesia nada debe decretar o determinar que pueda ligar las conciencias de los fieles en orden al uso de las cosas temporales, que la Iglesia no tiene derecho a reprimir y castigar con penas temporales a los violadores de sus leyes, que es conforme a los principios de la Sagrada Teología y del derecho público atribuir y vindicar al gobierno civil la propiedad de los bienes que poseen las iglesias, las órdenes religiosas y otros lugares píos. Tampoco se ruborizan de profesar pública y solemnemente el axioma y principio de los herejes de donde nacen tantos errores y máximas perversas, a saber, repiten a menudo que la potestad eclesiástica no es por derecho divino distinta e independiente de la potestad civil, y que no se puede conservar esta distinción e independencia sin que sean invadidos y usurpados por la Iglesia los derechos esenciales de la potestad civil. Asimismo, no podemos pasar en silencio la audacia de los que, no sufriendo la sana doctrina, sostienen que a aquellos juicios y decretos de la silla apostólica, cuyo objeto se declara pertenecer al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal empero que no toque a los dogmas de la fe y de la moral, puede negárseles el ascenso y obediencia sin cometer pecado y sin detrimento alguno de la profesión católica. Fíjense, esta condena es una condena a una proposición que hoy muchos tradicionalistas sostienen, ¿no? Esto de todo lo que no sea de fe y moral o definitivo o infalible, yo no le presto atención, ¿no?
Por ejemplo, el Concilio Vaticano II no le prestamos atención porque fue solamente pastoral. Fíjense la condena de Pío IX. Dice: asimismo, no podemos pasar en silencio la audacia de los que, no sufriendo la sana doctrina, sostienen que aquellos juicios y decretos de la silla apostólica cuyo objeto se declara pertenecer al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal empero que no toque a los dogmas de la fe y de la moral, puede negárseles el ascenso y obediencia sin cometer pecado y sin detrimento alguno de la profesión católica. Lo cual nadie deja de conocer y entender clara y distintamente cuán contrario sea el dogma católico acerca de la plena potestad conferida divinamente al romano pontífice por el mismo Cristo Señor nuestro, de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal. Bien, por eso yo a veces digo que con cierta audacia que muchos tradicionalistas no parecen creer que el sumo pontífice tenga suprema jurisdicción sobre toda la Iglesia, por lo menos en la práctica, ¿no? Obviamente sí lo van a decir de palabra, pero en la práctica no parecería que lo admitan, por ejemplo, rechazando una reforma litúrgica, ¿no? Pero bien, por supuesto, esto también se aplica al modernismo, ¿no? Claro, aquellos que dirían que bueno, el modernismo ni siquiera presta atención a los dogmas tampoco, ¿no? Así que pero bueno, queda un poquito todavía de esta encíclica Quanta Cura, y después viene el sílabus. Así que en el próximo video terminaremos de leer y comentar la Quanta Cura y ya entraremos en el sílabus, ¿sí? Eso posiblemente sea en un tercer video, ¿sí? Así que bueno, manténganse conectados en esta serie sobre el liberalismo. Denle like por favor al video, compártanlo, comenten qué les parece, qué opinan sobre el liberalismo, qué opinan sobre la Quanta Cura, sobre el magisterio conciliar, qué opinan sobre la libertad religiosa, sobre la polémica de la libertad religiosa, qué les parece esta serie que estamos haciendo, y compartan por favor el video a todos aquellos que puedan estar confundidos por los errores del liberalismo, para que puedan convertirse a una forma de vida y una posición intelectual más sana y más verdadera, ¿sí? Así que bueno, gracias por el apoyo y que Dios nos bendiga a todos. Glorifiquémoslo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.